Me llamo Mariana Castellanos y tengo 52 años. Si me hubieran dicho hace un año que estaría contando esta historia, probablemente me habría reído, o tal vez habría llorado. Supongo que ahora hago ambas cosas con bastante frecuencia. Soy contadora pública, socia de mi propia firma. 30 años construyendo una reputación, una carrera sólida, una vida que desde afuera parece perfecta. Departamento en una buena zona, un carro que ya tiene 7 años pero que mantengo impecable, vacaciones anuales, las apariencias, ya saben, siempre las malditas apariencias. Mi esposo, Fernando, murió hace 5 años, infarto fulminante mientras jugaba tenis. 53 años, un domingo por la mañana. Ni siquiera pude despedirme. Los primeros 2 años fueron un infierno que no le deseo a nadie. Despertar y olvidar por un segundo que ya no estaba, alcanzar su lado de la cama, preparar café para 2 por costumbre. Pero sobreviví. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sobrevivir. Mi único hijo, Daniel, fue mi ancla en esos años oscuros. 23 años tenía cuando perdió a su padre. Recién graduado de ingeniería industrial, comenzando su primer trabajo, él también estaba destrozado, pero se mantenía fuerte por mí, o eso creía yo. Daniel siempre fue un niño tranquilo, reflexivo, no como esos niños escandalosos que corren por todos lados. Él prefería sus libros, sus videojuegos, sus proyectos de ciencia. Fernando bromeaba diciendo que nuestro hijo había nacido con 40 años. Yo lo defendía. Es maduro, es sensible. ¡Qué ironía! Resultó que no lo conocía en absoluto. Durante esos 5 años después de la muerte de Fernando, Daniel y yo nos volvimos inseparables. Cenas los miércoles sin falta, llamadas diarias. Él venía los domingos a comer. Me ayudaba con las cosas de la casa que Fernando solía hacer. Cambiar focos, revisar el tanque de gas, esas pequeñas cosas que se convierten en montañas cuando estás sola. Yo le cocinaba su platillo favorito, lasaña con ese toque de orégano fresco que le encantaba. Hablábamos de todo, su trabajo en esa empresa de logística, sus proyectos, sus frustraciones con su jefe. Me contaba de sus salidas con amigos, algunas chicas que conocía pero que nunca prosperaban. «Mamá, todavía no encuentro a la indicada», me decía con esa sonrisa tímida que heredó de su padre. Y yo le respondía, «Ya llegará, hijo, no hay prisa. Lo importante es que seas feliz». Mentira, yo sí tenía prisa. Quería verlo casado, asentado, quería nietos. Quería esa familia extendida que llenara el vacío de mi casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero nunca se lo dije así, nunca le presioné, o al menos eso creía. No olvides darle like y comentar de dónde nos escuchas. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 6 meses. Fue tan gradual que al principio ni siquiera lo noté, o tal vez no quise notarlo. Daniel empezó a cancelar nuestras cenas de los miércoles. La primera vez fue por una junta urgente en el trabajo. «Lo siento, mamá, es que mi jefe necesita este reporte para mañana temprano». Perfectamente razonable. La segunda vez, 2 semanas después, fue porque se sentía mal del estómago. Creo que comía algo en mal estado. También creíble. Pero luego se volvió constante. «Mamá, tengo mucho trabajo acumulado. Mamá, salí de la oficina tardísimo, estoy agotado. Mamá, unos amigos organizaron algo de último momento». Los domingos tampoco venía ya. Siempre había una excusa diferente. Y nuestras llamadas diarias se convirtieron en mensajes de texto cortos y espaciados. «Todo bien, ma, hablamos luego. Súper ocupado, te marco después». Intenté no ser esa madre asfixiante, esa madre necesitada que todos critican. Daniel tenía 28 años, era un hombre adulto. Obviamente tenía su propia vida, sus propios compromisos. Yo debía respetar eso, darle espacio. Pero el espacio se convirtió en un abismo.
Cuando lo llamaba, sus respuestas eran monosilábicas, cortantes, como si estuviera apurado por terminar la conversación. Ya no me contaba de su trabajo, de sus amigos, de nada. Las conversaciones que antes duraban 40 minutos, ahora terminaban en 5. ¿Cómo estuvo tu día, hijo? Bien. ¿Algo interesante en el trabajo? No, lo mismo de siempre. ¿Saliste con alguien este fin de semana? Sí, con unos amigos. ¿Cuáles amigos? Ay, mamá, ya tengo que colar. Luego hablamos. Clic. Comencé a preocuparme en serio. Las noches sin poder dormir se hicieron frecuentes. Mi mente creaba escenarios terribles. ¿Estaría metido en drogas? Lo había visto en las noticias, jóvenes profesionales enganchados con cocaína o pastillas. ¿Tendría deuda con gente peligrosa? ¿Problemas legales? ¿O sería depresión? Fernando había tenido episodios depresivos en su juventud. Tal vez Daniel había heredado eso también. Hablé con mi hermana Lucía, la única persona en quien realmente confío. Mariana, tal vez tiene novia y no te quiere decir todavía, me sugirió. ¿Por qué no me lo diría? Siempre hemos sido cercanos. No sé, quizá quiere estar seguro primero. Esa idea me tranquilizó un poco. Hasta me ilusionó. Una novia. Eso sería maravilloso. Finalmente estaba sentando cabeza. Pero algo en mi interior me decía que había algo más. Algo que estaba a punto de descubrir de la peor manera posible. Fue un martes 18 de abril. Nunca olvidaré esa fecha. Está grabada en mi memoria como una cicatriz que arde. Había preparado el estofado de carne que a Daniel le fascina desde niño, ese que lleva horas de cocción lenta, con papas, zanahorias y ese toque secreto de cerveza oscura que le da un sabor increíble. Lo preparé pensando que tal vez si llegaba a su apartamento con comida casera, con ese olor que llenaba nuestra casa los domingos cuando Fernando estaba vivo, podríamos reconectarnos. Solo quería ver a mi hijo, abrazarlo, asegurarme de que estuviera bien. No llamé antes, lo admito. Tal vez en el fondo sabía que si llamaba encontraría otra excusa para no verme, así que simplemente fui. Con mi recipiente de vidrio lleno de estofado todavía caliente, envuelto en toallas para mantener la temperatura, subí los 4 pisos hasta su apartamento. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces, 3. Nada. Sabía que estaba ahí. Su carro estaba en el estacionamiento. Lo había visto al llegar. Toqué la puerta con los nudillos, más fuerte esta vez. «¿Daniel? Soy yo, mamá. Te traje comida». Silencio. Esperé 5 minutos completos, ahí parada en ese pasillo que olía a humedad y a productos de limpieza baratos. Me sentía ridícula. Una mujer de 52 años parada frente a la puerta de su hijo como una vendedora rechazada. Finalmente, saqué la llave de emergencia que Daniel me había dado años atrás. «Para cualquier emergencia, mamá», había dicho. Bueno, esto se sentía como una emergencia. Abrí la puerta lentamente. «Daniel, ¿estás aquí?» El apartamento estaba vacío, pero desordenado de una manera que no era típica de mi hijo. Daniel siempre fue ordenado, meticuloso. Fernando decía que había salido a mí en eso, pero ahora había ropa tirada en el sofá, platos sucios en la mesa del comedor, vasos con restos de café frío. Dejé el recipiente con el estofado en la barra de la cocina. Pensé en irme, dejar una nota, respetar su privacidad, pero entonces lo vi. Su laptop estaba abierta sobre la mesa del comedor. La pantalla brillaba, sin protector activado, y ahí, en la pantalla gigante, había una página de Facebook abierta. No era su perfil, era el perfil de una mujer llamada Valeria Romero, y en su página, justo en el centro de la pantalla, había un álbum de fotos titulado «El día más feliz de nuestras vidas». Me acerqué. Mis piernas se movieron solas, como si mi cerebro hubiera dejado de enviar órdenes conscientes a mi cuerpo. Hice clic en el álbum. La primera foto me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Daniel, mi hijo,
vestido con un traje gris oscuro que yo nunca había visto, con una corbata azul marino, el cabello peinado hacia atrás de una manera formal, elegante, y a su lado, tomándolo del brazo, una mujer joven, hermosa, con un vestido de novia sencillo pero precioso, blanco, con encaje en los hombros, un ramo de rosas blancas en sus manos. Ambos sonreían, esa sonrisa plena, genuina, que solo se tiene en momentos de felicidad absoluta. La fecha en las fotos, 14 de diciembre del año pasado, 4 meses atrás. Seguí deslizando las fotos, una tras otra. Daniel besando a su esposa, Daniel bailando con ella, Daniel cortando un pastel de 2 pisos decorado con flores, Daniel rodeado de amigos que yo no conocía, brindando con champán, Daniel abrazando a una pareja mayor que asumí eran los padres de ella. Había aproximadamente 80 fotos en ese álbum. En ninguna aparecía yo, porque yo no había estado ahí, porque mi hijo se había casado y no me había invitado, no me había dicho nada, nada en absoluto. Me senté en su silla, o más bien me desplomé, mis piernas ya no me sostenían. Sentía como si alguien me hubiera vaciado por dentro, como si me hubieran arrancado algo vital, y ahora solo quedara un hueco enorme y doloroso en mi pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi hijo, mi único hijo, el niño al que cargué durante 9 meses, al que amamanté, al que curé cada rodilla raspada, al que ayudé con cada tarea, cada problema, cada crisis, había decidido excluirme del día más importante de su vida? Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas, grandes, calientes, silenciosas. Tomé mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar su número. Contestó al tercer timbre. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Su voz sonaba normal, casual, como si nada estuviera mal. «Estoy en tu apartamento», dije. Mi voz salió quebrada, casi irreconocible. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, culpable. «¿Por qué no me dijiste que te casaste, Daniel?» Más silencio. «¿Daniel?» Mamá, yo puedo explicar». «¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo se explica algo así?» «No es lo que piensas». «¿Ah, no?» Porque lo que yo pienso es que mi hijo se casó hace 4 meses y decidió que yo no merecía siquiera saberlo. ¿Me equivoco?» «Mamá, por favor». «¿Quién es Valeria?» Es mi esposa». Escuchar esa palabra de sus labios fue como recibir la confirmación de una enfermedad terminal. «¿Por qué, Daniel? Solo dime ¿por qué?» «Es complicado, mamá. Yo necesito colgar. Estoy en medio de algo». «¿Me vas a colgarme? ¿En serio?» «Luego hablamos, te lo prometo». Y colgó. Me quedé ahí sentada en el apartamento de mi hijo, mirando la pantalla de la laptop con esas fotos perfectas de una boda perfecta de la que yo había sido borrada completamente. El estofado se enfriaba en la cocina, y algo dentro de mí. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa noche. Literalmente no lo recuerdo. Supongo que conduje porque mi carro estaba en el estacionamiento cuando desperté al día siguiente en mi sofá, todavía vestida, con los ojos hinchados y la garganta rasposa de tanto llorar. El recipiente con el estofado seguía en la cocina de Daniel. Lo había olvidado ahí. ¡Qué irónico! Había ido a alimentar a mi hijo y terminé dejando un pedazo de mí abandonado en su apartamento, tal como él me había abandonado a mí. Durante las siguientes 2 semanas entré en una espiral que nunca antes había experimentado, y eso que había pasado por el duelo de Fernando. Pero esto era diferente. Fernando no eligió dejarme. La muerte no fue su decisión. Daniel sí eligió activamente excluirme.
Me la pasaba revisando esas fotos una y otra vez. Había tomado capturas de pantalla antes de salir de su apartamento, como si necesitara evidencia de que no lo había imaginado todo. Las miraba a las 3 de la mañana, con una copa de vino en la mano, buscando alguna explicación en esos rostros sonrientes. Analizaba cada detalle. La boda había sido pequeña, íntima, tal vez 40 o 50 personas, en un jardín, por las fotos, nada ostentoso, exactamente el tipo de celebración que Daniel habría querido. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales? Repasaba mentalmente cada conversación de los últimos 6 meses. Ahora todo tenía sentido. La distancia no había comenzado hace 6 meses, había comenzado mucho antes, desde que conoció a Valeria. Probablemente llevaban juntos 1 año, año y medio. Todo ese tiempo mintiendo, ocultando, construyendo una vida paralela de la que yo no formaba parte. Me obsesioné con encontrar mis errores. ¿Qué hice mal como madre? ¿Fui demasiado controladora? ¿Demasiado crítica? Revisaba mentalmente cada comentario que le había hecho sobre las chicas que me presentó en el pasado. Había sido amable con todas ellas, siempre. Bueno, excepto con esa tal Fernanda que conoció en la universidad, la que se la pasaba mirando su teléfono durante las cenas y que masticaba con la boca abierta. Sí, tal vez hice un comentario después sobre los modales, pero eso fue hace años y de todos modos esa relación no duró. ¿Había sido ese comentario? ¿Un comentario casual sobre modales en la mesa había sido suficiente para que mi hijo decidiera que no merecía conocer a la mujer con quien se casaría? No podía comer. La comida me sabía a cartón. Perdí casi 4 kilos en 2 semanas. Mis socias en la firma comenzaron a preguntarme si estaba bien. «Mariana, ¿te ves cansada? ¿Todo en orden?» «Perfectamente», mentía. Porque ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo les dices a tus colegas, a tus amigas, que tu único hijo se casó en secreto? El bochorno era casi tan doloroso como la traición misma. Mi hermana Lucía fue la única que supo la verdad completa. Vino a mi casa una noche con una botella de tequila y una caja de pañuelos. «Quiero matarlo», dijo mientras me servía un caballito. «En serio, Mariana, ¿cómo pudo hacerte esto?» «Yo hice algo, Lucía. Tuve que haber hecho algo». «No, no puedes culparte por esto. Él es un adulto. Si tenía algún problema contigo, debió hablarlo, no desaparecerte de su vida como si no existieras. Tal vez fui una mala madre. Fuiste una madre excepcional. Lo diste todo por ese niño. Trabajaste doble turno cuando Fernando murió para que no le faltara nada. Pagaste su universidad completa. Siempre, siempre estuviste ahí». Eso me hizo llorar más fuerte, porque tenía razón. Yo había estado ahí, siempre. ¿Y dónde estaba él ahora? Daniel intentó llamarme 3 veces durante esas 2 semanas. No contesté ninguna. Envió mensajes de texto. «Mamá, necesitamos hablar. Por favor, déjame explicarte. No fue mi intención lastimarte». Los dejaba en leído y no respondía. Si él podía excluirme de su vida, yo podía excluirlo de la mía. O al menos eso era lo que intentaba convencerme cada noche mientras lloraba hasta quedarme dormida. Pero por dentro, una parte de mí moría un poco más cada día. En mi 3ª semana de silencio autoimpuesto, hice algo de lo que no estoy orgullosa. Algo que nunca pensé que haría. Investigué a Valeria Romero en redes sociales. No fue difícil encontrarla. Su perfil de Facebook estaba parcialmente público. Instagram también. Ahí estaba toda su vida desplegada en pequeños cuadros perfectos y publicaciones cuidadosamente filtradas. Valeria Romero, 26 años, 2 años menor que Daniel. Trabajaba como supervisora en una tienda departamental. No cualquier tienda. Una de esas de cadena donde venden ropa accesible, electrodomésticos en abonos, ese tipo de lugares. En sus fotos laborales aparecía con un chaleco corporativo azul marino y una sonrisa profesional. Era bonita, eso no podía negarlo. Cabello largo y oscuro, ojos grandes, sonrisa amplia. En sus fotos lucía alegre, despreocupada, el tipo de chica que probablemente
Hacía reír a la gente a su alrededor. Revisé todo su perfil, cada foto, cada publicación, buscando no sé qué. ¿Señales de que era manipuladora? ¿Evidencia de que había alejado a Daniel de mí intencionalmente? Sus publicaciones más antiguas mostraban una vida sencilla. Fotos con su familia en cumpleaños celebrados en casas modestas, comidas en fondas de barrio, viajes ocasionales a playas públicas. Nada lujoso, nada pretencioso. Había muchas fotos con su mamá, una mujer regordeta de sonrisa cálida que aparecía vendiendo tamales en lo que parecía ser un puesto callejero. Su papá trabajaba como mecánico, según pude deducir de las fotos donde aparecía con overol manchado de grasa junto a autos desarmados. Valeria había estudiado administración en una universidad pública. Según LinkedIn, había trabajado en retail desde los 19 años, escalando posiciones lentamente. Una chica trabajadora, humilde, de familia de clase trabajadora. Y ahí fue donde mi mente comenzó a construir la narrativa. Daniel había ocultado su matrimonio porque sabía que yo no aprobaría, no por Valeria como persona, sino por su origen. Él pensó que yo sería una de esas madres clasistas que consideran que su hijo merece algo mejor, alguien de nuestra misma posición social, una chica de buena familia, con estudios en universidades privadas, con apellidos conocidos. ¿Era eso lo que Daniel pensaba de mí? La idea me indignaba y me hería al mismo tiempo. Yo nunca había sido así. Fernando y yo también veníamos de familias trabajadoras. Nosotros construimos lo que teníamos con esfuerzo, con sacrificio. ¿Acaso Daniel había olvidado eso? Pero mientras más revisaba el perfil de Valeria, más encontraba cosas que alimentaban mi teoría. 2 años atrás, antes de conocer a Daniel según las fechas, Valeria había compartido un artículo sobre cómo lidiar con suegras difíciles. Había comentado, algún día me tocará esto. 9 meses atrás, había publicado una frase, la familia que eliges es tan importante como la que te toca. Y hace 6 meses, justo cuando Daniel se distanció completamente, publicó, a veces, el amor significa proteger tu paz mental, aunque duela. Las personas tóxicas no tienen lugar en tu nueva vida, sin importar quiénes sean. ¿Personas tóxicas? ¿Yo era una persona tóxica? Cada publicación era como una puñalada. Estaba claro. Ella lo había convencido de que yo era el problema. Ella había plantado esas ideas en su cabeza. Ella lo había alejado de mí. Una parte racional de mi cerebro me decía que estaba haciendo suposiciones, que esas publicaciones genéricas que la gente comparte en redes sociales no significaban necesariamente nada personal, que Valeria probablemente ni siquiera estaba pensando en mí cuando las compartió. Pero la parte herida, la parte dolida y furiosa, no quería escuchar razones. Necesitaba un villano. Necesitaba alguien a quien culpar además de Daniel, porque culpar a mi hijo, a mi único hijo, era demasiado doloroso. Así que Valeria se convirtió en esa villana en mi mente. La manipuladora. La que se había metido en la vida de mi hijo y había envenenado nuestra relación. La que probablemente le había dicho cosas sobre mí, había exagerado cualquier comentario inocente que yo hubiera hecho. Lo había convencido de que yo no merecía estar en su boda. Imprimí algunas de sus publicaciones, sí, lo sé, suena de locos, pero lo hice. Las puse en una carpeta como si fueran evidencia en un juicio. Mi hermana Lucía vino a visitarme nuevamente ese fin de semana. Cuando le mostré lo que había encontrado, su reacción no fue la que esperaba. Mariana, dijo con voz suave pero firme, esto no está bien. Estás obsesionándote. Pero mira lo que publica. Está claro que estás buscando a alguien a quien odiar porque no quieres odiar a Daniel. Sus palabras me detuvieron en seco. Yo no odio a Daniel. ¿No? Entonces, ¿por qué no contestas sus llamadas? ¿Por qué no hablas con él? Porque él me lastimó. Y tienes todo el derecho de estar lastimada. Pero esto, señaló las hojas impresas, esto no es sano. No conoces a esta chica.
No sabes qué pasó realmente. Tenía razón. En el fondo lo sabía. Pero admitirlo significaba aceptar que tal vez el problema era más profundo, que tal vez la falla estaba en mi relación con Daniel, no en alguna conspiración de una mujer que nunca había conocido. Y esa verdad era demasiado aterradora para enfrentarla todavía. Daniel finalmente apareció en mi puerta un sábado por la mañana, 3 semanas y 4 días después del descubrimiento. No llamó antes. Simplemente tocó el timbre a las 9 de la mañana. Yo estaba en pijama, con el cabello hecho un desastre y ojeras que el maquillaje ya no podía disimular. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, con jeans y una sudadera gris, con esa expresión de culpabilidad que conocía tan bien desde que era niño, sentí como si algo se quebrara en mi pecho nuevamente. «Mamá», dijo simplemente. No lo invité a pasar. Nos quedamos ahí, en el umbral, mirándonos como dos extraños. ¿Puedo entrar?, preguntó después de un silencio incómodo. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró lentamente, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa donde creció. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, manteniendo la distancia. «Sé que estás enojada», comenzó. ¿Enojada? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Enojada es cuando alguien llega tarde a una cita, Daniel. Esto es... Ni siquiera tengo palabras para esto. Lo sé. Tienes razón. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro quebrado. Solo dime por qué. Daniel bajó la mirada a sus manos. Vi cómo sus dedos se apretaban hasta que los nudillos se pusieron blancos. Porque sabía que no aprobarías a Valeria. ¿Por qué pensarías eso? Nunca la conocí. Nunca me diste la oportunidad de conocerla. Exactamente por eso, mamá. Porque sabía que si te la presentaba, buscaría razones para no aprobarla. Sentí como si me hubiera abofeteado. Yo nunca... Sí lo hiciste, me interrumpió levantando la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si él también hubiera pasado noches sin dormir. Tal vez no directamente, pero lo hacías. ¿Con cada novia que te presenté? ¿Eso no es cierto? ¿No? ¿Qué hay de Fernanda? Después de que se fue dijiste que era una chica sin modales, que cómo era posible que no supiera comportarse en una mesa. Masticaba con la boca abierta. Era un comentario casual, Daniel, no una sentencia de muerte. Y Sofía, dijiste que hablaba demasiado fuerte, que parecía que quería llamar la atención todo el tiempo. Estaba tratando de ayudarte a ver qué... Y Camila, dijiste que estudiaba diseño gráfico, que esa no era una carrera con futuro real, que debía preocuparte que yo saliera con alguien sin ambiciones claras. Cada nombre era como un golpe. Recordaba esas conversaciones, pero no de la manera en que él las recordaba. Yo no estaba criticando, estaba siendo objetiva. Estaba siendo una madre preocupada por el futuro de su hijo. ¿O sí estaba criticando? Yo solo quería lo mejor para ti, dije débilmente. No, mamá. Querías lo que tú considerabas mejor para mí, que es muy diferente. Me senté finalmente, en el sillón frente a él. Mis piernas ya no me sostenían. Valeria viene de una familia humilde, continuó Daniel, su voz temblando ligeramente. Su papá es mecánico. Su mamá vende tamales para ayudar con los gastos. Ella trabaja en retail en una tienda departamental. No fue a una universidad privada. No tiene un trabajo corporativo glamuroso. No habla inglés perfecto. No viene de una familia con conexiones. Cada descripción era como si estuviera preparando una defensa ante un juicio. Y sabía, siguió, sabía que si te la presentaba, encontrarías algo que criticar, algo que no estuviera a la altura de tus estándares, y no podía soportar eso.
No podía soportar que la mujer que amo fuera juzgada y encontrada insuficiente. Yo nunca... Sí lo hiciste, protesté, pero mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. No tenías que decirlo, mamá. Lo demostraste con cada comentario sobre la gente bien educada, sobre la importancia de casarse con alguien de tu mismo nivel, sobre cómo papá y tú trabajaron duro para darnos una mejor posición que la que ustedes tuvieron. ¿Había dicho esas cosas? Busqué en mi memoria. Tal vez sí. Tal vez en conversaciones casuales, sin pensar realmente en el peso de esas palabras. Entonces, ¿decidiste que era mejor simplemente borrarme de tu vida? Dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. ¿Esa fue tu solución? En lugar de darme la oportunidad de conocerla, de demostrar que estabas equivocado sobre mí, ¿simplemente me excluiste del día más importante de tu vida? No sabía qué más hacer. Su voz se elevó por primera vez. Cada vez que pensaba en decirte, me imaginaba tu cara de decepción, tu tono condescendiente, tus preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Estás segura de lo que quiere en la vida? ¿Han hablado de sus planes a futuro? ¿Su familia entiende el tipo de vida que tú esperas tener? Esas son preguntas legítimas que cualquier madre haría. No cuando ya has decidido que la respuesta no te va a gustar. Nos quedamos en silencio, respirando agitadamente, el espacio entre nosotros lleno de años de malentendidos y expectativas no expresadas. ¿Tanto miedo me tienes?, pregunté finalmente, con voz pequeña. Daniel se pasó las manos por la cara, exhausto. No es miedo, mamá, es cansancio. Cansancio de sentir que nunca soy suficiente, que mis decisiones nunca son las correctas, que siempre hay una versión mejor de mí que debería estar logrando. Yo nunca dije que no fuera suficiente. No tenías que decirlo. Lo sentía cada vez que me preguntabas por qué no había conseguido ese ascenso todavía, cada vez que comparabas mi salario con el de los hijos de tus amigas, cada vez que sugerías que debería buscar trabajo en una empresa más grande, más prestigiosa. Cada acusación se clavaba en mí como un cuchillo, porque en algún nivel sabía que tenía razón, tal vez no en la intención, pero sí en el impacto. Quise proteger lo único en mi vida que sentía que era completamente mío, dijo Daniel con lágrimas rodando por sus mejillas ahora. Quise tener una cosa, una sola cosa, que no estuviera sujeta a tu aprobación o desaprobación. Pero soy tu madre. Lo sé, y por eso duele tanto, porque te amo, mamá, pero amar a alguien no significa que no puedan lastimarte. No significa que su amor no pueda sentirse como presión. Me quedé sin palabras. Todas mis defensas, todas mis justificaciones se desmoronaban frente a la cruda honestidad de mi hijo. Valeria quería que te invitáramos. Me insistió. Dijo que era importante, que eras mi mamá. Pero yo me negué. Le dije que ya hablaríamos contigo después, que quería esperar el momento correcto. ¿Y cuándo iba a ser ese momento correcto? ¿Cuando tuvieran hijos? ¿Cuando yo estuviera en mi lecho de muerte? Daniel no respondió. Nos quedamos ahí sentados, dos personas que se amaban, pero que habían construido un muro de expectativas fallidas y palabras nunca dichas entre ellos. Necesito que conozcas a Valeria, dijo finalmente. Necesito que le des una oportunidad real. Parte de mí quería negarme, quería castigarlo más, hacerlo sentir, aunque fuera una fracción del dolor que yo había sentido. Pero otra parte, la parte que todavía era su madre a pesar de todo, sabía que necesitaba intentarlo. Está bien, pero necesito tiempo. Daniel asintió, se levantó lentamente. En la puerta se volteó. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas y con el peso de reconocer que tal vez, solo tal vez, yo no era la víctima inocente que había creído ser.
Los mareos habían comenzado semanas atrás, pero los atribuí al estrés, al dolor emocional, a las noches sin dormir. Cuando tienes el corazón roto, es fácil ignorar que el cuerpo también está gritando por atención. La fatiga era constante. Me despertaba cansada y me iba a dormir exhausta. Subir las escaleras de mi casa se había convertido en una hazaña. En la oficina, me quedaba mirando la pantalla de la computadora por minutos enteros sin poder concentrarme. «Mariana, de verdad te ves muy pálida», me dijo mi socia Carolina un jueves por la tarde. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?» «Estoy bien», mentí. «Solo es estrés». «El estrés no hace que te desmayes en el baño de la oficina». Eso había pasado 2 días antes. Un mareo repentino mientras me lavaba las manos. El mundo se inclinó y lo siguiente que supe es que estaba en el piso, con Carolina tocando la puerta frenéticamente. «Fue solo un momento», había dicho. «No dormí bien anoche». Pero Carolina no era tonta. Me obligó a hacer una cita médica. Literalmente llamó desde su teléfono y programó una para la siguiente semana. «Si no vas, te despido», amenazó. Me dio en broma, me dio en serio. Así que fui. El doctor Ramírez era mi médico desde hacía 10 años. Un hombre de 1,60 con lentes gruesos y una manera directa de hablar que siempre había apreciado. No andaba con rodeos. Después del examen físico básico, frunció el ceño. «Tu presión está extraña y estos ganglios inflamados me preocupan. Voy a ordenar análisis de sangre completos y quiero que te hagas una tomografía». «¿Una tomografía? ¿No es un poco exagerado?» «Mariana, llevas semanas sintiéndote mal y hoy casi te caes cuando te levantaste de la camilla. No es exagerado, es necesario». Los análisis se hicieron el lunes, la tomografía el miércoles. El viernes me llamaron para una cita urgente. Nunca es buena señal cuando te llaman para una cita urgente. Entré al consultorio del doctor Ramírez con las manos temblando. Él tenía varios papeles frente a él, estudios, imágenes. Su expresión era seria. «Mariana, necesito que respires hondo antes de que te diga esto». Mi corazón se detuvo. Los estudios muestran algo que necesitamos investigar más a fondo. Hay masas en tu sistema linfático. Los marcadores en tu sangre son elevados. Necesitamos hacer una biopsia para confirmar, pero todo apunta al linfoma. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. «Cáncer». «¿Qué tipo?» Mi voz sonó sorprendidamente calmada. «No lo sabremos con certeza hasta la biopsia, pero por la presentación clínica y las imágenes, sospecho que es un linfoma de Hodgkin, en etapa temprana. Posiblemente etapa 2. ¿Etapa 2? ¿Eso es malo?» «Es tratable, muy tratable. El linfoma de Hodgkin tiene una tasa de curación muy alta, especialmente si lo atrapamos temprano. Pero necesitamos empezar tratamiento pronto». «¿Qué tipo de tratamiento?» «Quimioterapia. Probablemente 6 meses de ciclos. Tal vez radiación después, dependiendo de cómo responda tu cuerpo». Escuchaba sus palabras como si vinieran de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. «¿Cuánto cuesta?» Esa fue mi siguiente pregunta, siempre práctica, siempre la contadora. «Con tu seguro, el copago será considerable. Estamos hablando de aproximadamente 40,000 pesos al mes durante el tratamiento, más si necesitamos radiación. En total, unos 300,000 pesos, quizá más». «300,000 pesos. Tenía ahorros, sí, pero no tanto. Tendría que usar parte de mi fondo de retiro, ajustar gastos drásticamente. Hay opciones de financiamiento y podemos buscar alternativas en hospitales públicos y...» «No», lo interrumpí. «Tengo ahorros. Estaré bien». Pero mientras decía esas palabras pensé en Daniel. En su llamada pidiéndome dinero.
en cómo había rechazado ayudarlo porque estaba herida, porque quería castigarlo. «Necesitas decirle a tu familia», dijo el doctor Ramírez gentilmente. «Vas a necesitar apoyo durante el tratamiento. No puedes hacer esto sola». «Daniel, mi único hijo, el mismo hijo que me había ocultado su matrimonio, el mismo hijo con quien apenas había hablado en semanas». «Lo haré». Mentí. Salí del consultorio con un folder lleno de información sobre el linfoma, con fechas para la biopsia, con instrucciones pretratamiento y con una decisión ya tomada en mi mente. No le diría a Daniel. Él no me incluyó en su vida. Yo no lo incluiría en mi enfermedad. Si no quiso que estuviera en su día más feliz, no tenía derecho a estar en mis días más oscuros. Era petty, lo sabía. Era inmaduro. Era probablemente una de las peores decisiones que podía tomar, pero estaba herida. Y cuando estás herida no siempre tomas las mejores decisiones. Manejé a casa en silencio, con las ventanas abajo, dejando que el aire me golpeara la cara. Cáncer. La ironía no me escapaba. Había pasado semanas sintiendo que mi corazón estaba enfermo, roto, destruido por la traición de mi hijo. Y resultó que mi cuerpo estaba literalmente enfermo también. La biopsia confirmó el diagnóstico: linfoma de Hodgkin etapa 2. El doctor Ramírez tenía razón. El tratamiento comenzaría en 2 semanas. Yo seguía sin decirle a Daniel. Mi hermana Lucía era la única que sabía. Me acompañó a la biopsia, estuvo conmigo cuando me dieron los resultados finales, me rogó que le dijera a Daniel: «No puedes pasar por esto sola, Mariana. No estoy sola. Te tengo a ti. Eso no es suficiente y lo sabes. Es tu hijo. Tiene derecho a saberlo». ¿Derecho? ¿Como yo tenía derecho a saber que se casaba? Lucía suspiró, cansada de esa discusión que ya habíamos tenido 5 veces. 2 errores no hacen un acierto. No es un error. Es una decisión. Y lo era. Una decisión egoísta, destructiva, pero mía al fin y al cabo. El tratamiento empezaría el lunes. Yo había arreglado todo en la oficina, delegado mis cuentas más importantes, preparado mi ausencia intermitente. Le dije a Carolina que tenía un problema de salud que requería tratamiento, nada más. Ella no preguntó detalles. Era jueves cuando Daniel ramó. Yo estaba preparando la cena, algo simple porque últimamente cocinar me agotaba. El teléfono vibró en la barra de la cocina. El nombre de Daniel iluminó la pantalla. Consideré no contestar. Había ignorado sus últimas 3 llamadas. Pero algo en mí, tal vez la proximidad del inicio del tratamiento, tal vez un último vestigio de mi instinto maternal, me hizo contestar. ¿Hola? Lo primero que escuché fueron sollozos. Mi hijo estaba llorando del otro lado de la línea. «Daniel, ¿qué pasa?» «Mamá». Su voz se quebró completamente. «Mamá, lo siento tanto». Mi corazón se aceleró. Algo estaba muy mal. «¿Qué pasó? ¿Estás herido?» «No, yo estoy bien. Es Valeria. Está en el hospital». El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué le pasó? «Está embarazada». Las palabras salieron entre sollozos entrecortados. «Tiene 12 semanas, pero empezó a sangrar esta mañana. Los doctores dicen que tiene amenaza de aborto. Necesita reposo absoluto. Hospitalización por al menos 1 semana, tal vez más». Embarazada. Iba a ser abuela. En cualquier otra circunstancia, ese habría sido un momento de alegría. Pero ahora, con todo lo que había pasado, con todo lo que ellos no sabían sobre mi propia condición, se sentía complicado,
pesado. ¿Va a estar bien?, pregunté, porque a pesar de todo, a pesar de mi resentimiento hacia esta mujer que nunca había conocido, no le deseaba mal a nadie. No lo saben. Dicen que las próximas 48 horas son críticas. Después necesitará reposo absoluto por meses. No puede trabajar. No puede ni siquiera levantarse de la cama excepto para ir al baño. Y los doctores del hospital pueden... Ese es el problema, mamá. Su voz se quebró nuevamente. Perdí mi trabajo. Hace 3 semanas. Me corrieron. Llevaba meses llegando tarde, distraído con todo esto, con nosotros, con la boda que mantuvimos en secreto. Mi jefe dijo que mi desempeño había bajado drásticamente. Silencio. El seguro de gastos médicos mayores era a través de la empresa. Continuó. Ya no tengo cobertura. Y Valeria tampoco tiene seguro privado, solo el del IMSS de su trabajo. Pero el IMSS tiene lista de espera de 2 semanas para hospitalización no urgente. Y los doctores dicen que no puede esperar, que necesita atención constante ahora. Empecé a entender hacia dónde iba esta conversación. Los costos del hospital privado son... Se ahogó con las palabras. Son 25,000 pesos por la hospitalización de 1 semana, otros 15,000 en estudios y medicamentos, y después los meses de reposo significan que ninguno de los dos puede trabajar. Valeria perderá su empleo si está de baja por tanto tiempo. Ninguno de los dos puede trabajar. Yo estoy buscando trabajo desesperadamente, pero mientras tanto tomé un empleo temporal repartiendo comida en aplicaciones solo para tener algo de ingreso, pero no es suficiente ni para la renta. Y no puedo dejar a Valeria sola todo el día. Ella está aterrada, mamá. Está en cama llorando o con miedo de perder al bebé. Mi mente calculaba automáticamente. 25,000 para el hospital, 15,000 en estudios, probablemente otros 20,000 mensuales para subsistir mientras ninguno trabajaba. Estábamos hablando de por lo menos 60,000 pesos de necesidad inmediata, probablemente 100,000 en los próximos meses. Mamá, la voz de Daniel se redujo a un susurro quebrado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te herí de la peor manera posible. Sé que probablemente me odias ahora, pero te lo suplico, por favor. Necesito tu ayuda, no por mí, por Valeria, por tu nieto. Tu nieto. Las palabras resonaron en mi cabeza. Un bebé que podría no sobrevivir sin intervención médica adecuada. Mi primer nieto. El hijo o hija de mi único hijo. ¿Cuánto necesitas? Mi voz sonó mecánica, distante. 25,000 para el hospital ahora. Y si pudieras prestarnos algo más para los próximos meses mientras encuentro un trabajo estable, 25,000. Exactamente el costo de 1 mes de mi quimioterapia. Tenía ahorros para cubrir mi tratamiento completo, sí, pero estábamos hablando de ajustar presupuestos. Posiblemente tener que elegir entre el tratamiento de primera línea en el hospital privado o el tratamiento estándar en el IMSS. Mamá, por favor, te lo ruego. Sé que no merezco nada de ti, pero esto no es por mí, es por una vida inocente, por tu sangre. Cerré los ojos. Tenía 2 opciones. Darle el dinero y arriesgar mi propia salud con un tratamiento menos óptimo, o negarme y vivir sabiendo que había puesto mi orgullo y mi dolor por encima de la vida de mi nieto. ¿Qué clase de persona sería si escogía la segunda opción? Pero más importante, ¿qué clase de persona sería si lo ayudaba sin decirle mi propia verdad? Está bien, dije finalmente. Te ayudaré. Escuché cómo Daniel exhaló, un sonido de alivio tan profundo que pareció vaciarlo completamente. Gracias, mamá, gracias. No sabes lo que significa esto. Te lo pagaré, lo prometo. Cada peso. Hay una condición. Lo interrumpí. Lo que sea, lo que necesites. Quiero conocer a Valeria. Mañana, en el hospital. Pausa. Mamá, ella está muy débil y... Esa es mi condición, Daniel. Llevo semanas siendo la villana en tu historia, la suegra terrible que nunca conociste. Si voy a sacar dinero de mis ahorros, si voy a ayudarlos, necesito mirarla a los ojos. Necesito conocer a la mujer por la que mi hijo decidió que yo no merecía estar en su boda. Mi tono era más duro de lo que pretendía, pero el dolor seguía ahí, crudo y fresco. Está bien, accedió Daniel en voz baja. Mañana a las 10. Hospital Ángeles. Ahí estaré. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé parada en mi cocina mirando la cena a medio preparar, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar.
Mañana conocería a mi nuera. Mañana vería a mi hijo en su momento más vulnerable. Mañana le daría dinero que potencialmente necesitaría para mi propio tratamiento. Y él no tenía idea de que yo también estaba luchando por mi vida. No dormí esa noche. Me la pasé mirando el techo, ensayando mentalmente lo que diría, cómo actuaría, qué cara pondría al conocer finalmente a Valeria. ¿Debería ser fría, distante o intentar ser amable a pesar de todo? No lo sabía, honestamente. No tenía idea de cómo se suponía que debía comportarse una mujer en mi situación. A las 8 de la mañana ya estaba levantada, duchada, vestida. Escogí ropa cuidadosamente, pantalones de vestir negros, blusa blanca, un saco gris, profesional, controlada, como si fuera una reunión de negocios y no a conocer a la mujer que se había casado con mi hijo en secreto. Me maquillé más de lo usual para ocultar las ojeras, la palidez que el cáncer estaba dejando en mi piel. Lucía me llamó a las 9. ¿Vas a decirle hoy? No lo sé. Mariana. Lucía. No ahora, por favor. Suspiró al otro lado de la línea. Está bien, pero llámame después. Quiero saber cómo te fue. Lo haré. El Hospital Ángeles quedaba a 20 minutos de mi casa. Llegué 10 minutos antes de las 10 y me quedé sentada en el estacionamiento respirando profundamente, tratando de calmar los nervios. A las 10 en punto entré. Daniel me esperaba en el lobby del tercer piso. Se veía terrible, ojeras profundas, barba de varios días sin rasurar, la misma ropa que probablemente había usado ayer. Se levantó cuando me vio con expresión ansiosa. «Mamá, gracias por venir». Asentí sin decir nada. «Ella está nerviosa», dijo mientras caminábamos por el pasillo. «Muy nerviosa de conocerte». Me imagino que sí. Nos detuvimos frente a la puerta de la habitación 312. Daniel tocó suavemente antes de abrir. La habitación era privada, pequeña pero limpia. Olía a desinfectante y flores. Había un arreglo floral en la mesita junto a la cama, girasoles amarillos brillantes. Y en la cama, conectada a un suero intravenoso y a un monitor cardíaco, estaba Valeria. Era más pequeña de lo que parecía en las fotos, delgada, frágil. Su cabello largo y oscuro estaba recogido en una cola de caballo despeinada. No traía maquillaje. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Cuando me vio entrar, intentó sentarse. No, dije instintivamente. Quédate acostada. Me acerqué lentamente a la cama. Nos miramos por un momento largo e incómodo. Señora Castellanos, dijo con voz temblorosa. Gracias por venir. Mariana está bien, dije sorprendiéndome a mí misma con la suavidad de mi tono. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente. Lo siento tanto, susurró. Siento tanto que las cosas hayan sido así. No supe qué responder a eso. Daniel trajo una silla y la colocó junto a la cama. Me senté. Él se quedó de pie, nervioso, cambiando el peso de un pie a otro. ¿Cómo te sientes?, pregunté a Valeria, porque no sabía qué más decir. Es asustada, admitió. Una lágrima rodó por su mejilla. Muy asustada. Los doctores dicen que el bebé está estable por ahora, pero que cualquier cosa podría... Se le quebró la voz. Van a cuidarte bien aquí, dije. Es un buen hospital. Gracias a usted, dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Daniel me dijo que usted va a ayudarnos con los gastos. No sabe cuánto significa eso. Yo nunca quise que las cosas hayan sido así. Algo en su tono, en la manera en que sus ojos me miraban con gratitud, mezclada con vergüenza, empezó a derretir la coraza que había construido alrededor de mi corazón. ¿Qué cosas?, pregunté. Valeria miró a Daniel, quien evitó su mirada. Daniel, dijo ella suavemente, tienes que decirle. Valeria, no es el momento. Sí lo es, insistió, su voz ganando una firmeza inesperada. Ya no más secretos, ya no más mentiras. Daniel se pasó las manos por la cara, claramente angustiado. ¿Qué decirme?, pregunté, sintiendo cómo la tensión en la habitación aumentaba. Valeria me miró directamente a los ojos. Yo quería conocerla, señora Mariana, desde el principio. Quería que viniera a la boda. Le rogué a Daniel que la invitara. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Él me dijo que usted no aprobaría nuestro matrimonio, continuó Valeria, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Que usted esperaba que él se casara con alguien de su mismo nivel social,
alguien profesionista, de buena familia, con dinero, y que yo nunca estaría a la altura. Me volteé hacia Daniel. Él tenía la mirada clavada en el piso. ¿Eso le dijiste? ¿Mamá? ¿Le dijiste que yo era un snob clasista que la rechazaría? Yo pensé, tú asumiste. Mi voz se elevó. Asumiste sin darme la oportunidad de demostrar lo contrario. Porque tenía razón para asumir. Daniel finalmente levantó la mirada, sus ojos también llenos de lágrimas. Porque cada vez que te hablaba de alguien siempre encontrabas algo, siempre había una razón por la que no eran suficientemente buenas. Yo nunca dije eso. No tenías que decirlo, mamá. Estaba en tu tono, en tus preguntas, en la manera en que las mirabas. Valeria sollozó más fuerte ahora. Daniel se acercó a ella, tomó su mano. Yo insistí en que la invitáramos, dijo Valeria entre sollozos. Le dije a Daniel que no me sentía bien casándome sin que su mamá estuviera ahí, que era importante, que la familia es importante. Valeria, por favor, ya basta. Daniel intentó calmarla. No, ella casi gritó. Ella merece saber la verdad, toda la verdad. Se volvió hacia mí nuevamente, su rostro completamente descompuesto por el llanto. Él me dijo que usted los había decepcionado, que cuando le contó sobre mí, usted le dijo que estaba cometiendo un error, que estaba tirando su vida por la borda. El mundo se detuvo. ¿Qué? Miré a Daniel. Su expresión lo dijo todo. Nunca le dijiste sobre ella, ¿verdad? Mi voz era apenas un susurro. Nunca me diste la oportunidad de conocerla antes de la boda porque nunca me hablaste de ella en absoluto. Daniel se derrumbó. Literalmente se dejó caer en la silla junto a la cama, con las manos cubriéndose la cara. No, admitió entre sollozos. Nunca te hablé de ella. ¿Por qué? Las lágrimas comenzaban a rodar por mis propias mejillas. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué le hiciste creer que yo la rechazaría? Porque tenía miedo. Su voz se quebró completamente. Miedo de no estar a la altura, miedo de decepcionarte, miedo de que me dijeras que podía hacer algo mejor. Entonces inventaste una versión de mí, dije sintiendo cómo todo el dolor de las últimas semanas se transformaba en algo diferente, algo más complejo. Inventaste una madre cruel y prejuiciosa para justificar tu cobardía. La palabra quedó suspendida en el aire. Cobardía. Daniel lloraba abiertamente ahora, con los hombros temblando. Valeria me miraba con una mezcla de horror y comprensión. «Lo siento mucho», dijo ella en voz baja. «Yo creí todo lo que él me dijo. Nunca cuestioné su versión y ahora veo que fui parte del problema también». La habitación quedó en silencio excepto por nuestros sollozos colectivos. 3 personas heridas por malentendidos, mentiras y miedos que nunca fueron confrontados. El silencio en esa habitación de hospital era ensordecedor. Solo se escuchaba el pitido constante del monitor cardíaco de Valeria, el zumbido bajo del aire acondicionado y nuestras respiraciones entrecortadas. Me quedé sentada, procesando todo lo que acababa de escuchar. Todas las piezas del rompecabezas que había estado armando en mi mente durante semanas, de repente encajaban de manera completamente diferente. No había sido Valeria quien me había alejado de Daniel, había sido Daniel quien se alejó de mí. Y lo peor de todo, había construido una narrativa completa, convincente sobre quién era yo como madre para justificar su decisión. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte si lo que pensabas de mí era verdad? Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. ¿Alguna vez consideraste simplemente hablar conmigo, darme la oportunidad de conocerla antes de decidir que yo la rechazaría? Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Tenía tanto miedo, susurró. Tanto miedo de no ser suficiente para ti. ¿Y de dónde salió ese miedo, Daniel? ¿Yo te dije alguna vez que no era suficiente? No directamente, pero siempre había algo más que debía lograr, siempre un siguiente paso, un mejor trabajo, un mejor salario, una mejor posición. Porque quería que tuvieras éxito, porque quería que tuvieras una vida cómoda, o porque quería sentirte orgullosa de mí frente a tus amigas.
La acusación me golpeó como una bofetada. Eso no es justo. ¿No lo es? Daniel se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación. Cada reunión familiar, cada comida con tus amigas, siempre me presentabas con mi título, mi empresa, como si eso fuera lo único que me definía. Mi hijo el ingeniero, mi hijo que trabaja en esa empresa importante. Nunca solo mi hijo. Sus palabras resonaban con una verdad incómoda que no quería reconocer. Estaba orgullosa de ti. Estabas orgullosa de mis logros. Es diferente. Valeria intervino suavemente desde la cama. Señora Mariana, cuando Daniel me habló de usted, siempre decía cosas hermosas. Decía que era la mujer más fuerte que conocía, que lo había sacado adelante sola después de que su papá murió, que le enseñó el valor del trabajo duro. Me volví hacia ella. Seguía pálida, frágil, pero había una calidez genuina en sus ojos. Pero también decía que sentía que nunca podría estar a la altura de lo que usted esperaba, que había una versión ideal de él en su mente y que él constantemente fallaba en alcanzarla. Yo nunca pedí perfección, dije, sintiendo cómo mi propia voz se quebraba. Tal vez no con palabras, dijo Daniel, deteniéndose frente a mí. Tus silencios hablaban más fuerte. Cuando no conseguí ese ascenso el año pasado y no dijiste nada, solo asentiste. Cuando te conté que estaba considerando cambiar de carrera y tu única pregunta fue si ganaría menos dinero, cuando... Está bien, ya entendí. Lo interrumpí. Las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Entiendo que fui una madre terrible. No, volvió a intervenir Valeria, su voz ganando fuerza. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que hubo falta de comunicación, que ambos asumieron cosas del otro sin verificarlas. Tenía razón, lo sabía, pero admitirlo, sentarlo ahí en esa habitación de hospital, era devastador. Entonces decidiste que era más fácil mentirle a ella sobre mí que simplemente hablar conmigo. Más fácil hacerme la villana que confrontar mis propios miedos. Daniel se sentó nuevamente, esta vez en el borde de la cama de Valeria. Ella tomó su mano. Sí, admitió, con voz quebrada. Y fue la peor decisión de mi vida, porque perdí meses contigo, porque lastimé a las dos mujeres más importantes de mi vida, porque construí un muro de mentiras que ahora no sé cómo derribar. Empiezas diciendo la verdad, toda la verdad. Daniel asintió, respiró profundo. Tengo miedo constantemente de decepcionarte, miedo de no ser el hijo que esperabas, miedo de que mis decisiones nunca sean suficientemente buenas, y en lugar de hablarlo contigo, lo convertí en esta narrativa donde tú eras el problema, donde tus expectativas eran irracionales, donde yo era la víctima. Cada palabra era como arrancar una venda de una herida infectada. Dolía, pero era necesario. Y yo, dije, sintiendo cómo mi propia armadura emocional finalmente se desmoronaba. Yo proyecté en ti todos mis sueños no cumplidos, todas las cosas que tu padre y yo trabajamos tan duro para darte. Y en el proceso, olvidé preguntarte qué querías tú, qué te haría feliz a ti, no a mí. Valeria lloraba silenciosamente, observando este intercambio entre madre e hijo. Cuando tu padre murió, continué, la voz temblándome, me aferré a ti de una manera que probablemente no era sana. Eras lo único que me quedaba de él, y tenía tanto miedo de perderte también que... No pude terminar la frase. Los sollozos me interrumpieron. Daniel se levantó, se arrodilló frente a mí, tomó mis manos. No me vas a perder, mamá. Nunca me vas a perder. Ya te perdí, susurré. Te perdí el día que decidiste que no podías confiar en mí con la verdad sobre tu vida. Entonces déjame encontrarte de nuevo, dijo él, apretando mis manos. Déjame empezar otra vez, de manera honesta. Nos quedamos así por un momento, madre e hijo, sosteniendo las manos del otro, llorando años de malentendidos y expectativas no expresadas. Hay algo que tengo que decirles, dije. Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. Algo que debía haberles dicho desde que Daniel me llamó ayer. Daniel me miró, confundido. ¿Qué cosa? Respiré profundo.
Era ahora o nunca. Estoy enferma. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué? La voz de Daniel era apenas un susurro. Me diagnosticaron linfoma hace 2 semanas. Empiezo quimioterapia el lunes. Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi hijo. No, dijo, negando con la cabeza. No, no puede ser. Los estudios son claros. Estadio 2. El tratamiento durará 6 meses, tal vez más. ¿Por qué no me dijiste? Su voz subió una octava. ¿Por qué no me llamaste inmediatamente? Por la misma razón que tú no me dijiste de tu boda, respondí con calma. Porque estaba herida, porque quería castigarte, porque decidí que si tú me excluiste de mi vida, yo te excluiría de la mía. Dios mío, susurró Valeria desde la cama. Señora Mariana, y cuando me llamaste pidiendo ayuda, el dinero que te voy a dar es dinero que necesito para mi propio tratamiento. Es la diferencia entre recibir el mejor tratamiento disponible o conformarme con la versión estándar en el IMSS. Daniel se puso de pie, se tambaleó ligeramente. Se veía como si fuera a vomitar. No, no puedes hacer eso. No puedes sacrificar tu salud por mi nieto, por tu esposa, por ti. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, sigues siendo mi hijo. Y eso es lo que las madres hacen. No, Daniel prácticamente gritó. No voy a aceptar ese dinero. Buscaremos otra manera. No hay otra manera, Daniel, y lo sabes. Se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza, sollozando incontrolablemente ahora. Valeria extendió su mano hacia mí. La tomé. Sus dedos eran pequeños, cálidos. Yo no sabía, dijo con voz quebrada. Si hubiera sabido, nunca. Lo sé, dije suavemente. Ninguno de nosotros sabía realmente nada del otro. Y ese es el problema, ¿verdad? Todos asumimos, todos construimos narrativas. Nadie habló con honestidad. Los siguientes 30 minutos en esa habitación fueron los más intensos y honestos de toda mi relación con Daniel. Hablamos, realmente hablamos, sin defensas, sin acusaciones, sin el peso de años de expectativas no cumplidas aplastándonos. Daniel me contó cómo conoció a Valeria. Fue en una cafetería cerca de su oficina. Ella trabajaba ahí los fines de semana para ganar dinero extra. Él había olvidado su cartera y ella le invitó el café. «Págame el siguiente», había dicho con una sonrisa. Me contó cómo se enamoró de su risa, de su manera de ver el mundo con optimismo a pesar de haber crecido con tan poco, de cómo ella lo hacía sentir que podía ser simplemente Daniel, no el ingeniero, no el hijo de Mariana Castellanos, solo él mismo. Valeria, entre lágrimas, me contó sobre su familia. Su madre, que trabajaba vendiendo tamales desde las 5 de la mañana. Su padre, que arreglaba autos en un taller prestado. Sus 2 hermanos menores, que todavía estudiaban gracias a las becas que ella les ayudaba a conseguir. «Siempre he sabido lo que es luchar por cada peso», dijo. «Por eso, cuando Daniel me dijo que usted esperaba algo mejor para él, lo entendí. Pensé que tal vez tenía razón en protegernos de ese juicio. Pero yo nunca los juzgué», dije, sintiendo cómo el peso de todo este malentendido caía sobre mí. «Nunca tuve la oportunidad». «Lo sé ahora», respondió ella, «y lo siento tanto». Daniel finalmente habló sobre el dinero. «No voy a aceptarlo, mamá. Encontraremos otra forma». «¿Qué otra forma? ¿Dejar que Valeria pierda al bebé por no poder pagar la hospitalización? Podemos pedirle prestado a sus padres». «Mis padres no tienen ni para su propia renta algunos meses», interrumpió Valeria en voz baja. «No puedo pedirles nada más». «Entonces pediremos un crédito, venderé mi carro, lo que sea menos que tú pongas en riesgo tu tratamiento». «Daniel», dije, firmemente, «ya tomé la decisión. El lunes transfiero el dinero a tu cuenta, 25,000 para el hospital y otros 25,000 para que puedan subsistir los próximos 2 meses mientras buscas trabajo estable.
Daniel, pero tengo condiciones. Ambos me miraron. Primera condición, terapia familiar. Los 3, una vez por semana, sin excusas. Vamos a aprender a comunicarnos de verdad. Daniel asintió inmediatamente. Segunda condición, ustedes van a estar presentes durante mi tratamiento, en las sesiones de quimioterapia, en las citas con el doctor. No voy a pasar por esto sola. Si voy a hacer este sacrificio por ustedes, ustedes van a estar ahí para mí. Por supuesto, dijo Daniel, su voz quebrada, cada maldita sesión, lo prometo. Y tercera condición, miré a Valeria, cuando ese bebé nazca, va a conocer a su abuela, va a crecer sabiendo que tiene una familia que lo ama, y ustedes nunca le van a ocultar cosas importantes, ¿entendido? Valeria asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Se lo prometo. Me levanté de la silla. Mi cuerpo se sentía pesado, exhausto. La fatiga del cáncer mezclada con el agotamiento emocional de esta conversación. Daniel se levantó también y me abrazó. Fue un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido antes, más apretado, más desesperado, como si ambos nos estuviéramos aferrando al otro para no ahogarnos. «Te amo, mamá», susurró en mi oído, «y lo siento tanto». «Yo también te amo, y yo también lo siento, por todas las veces que mis expectativas pesaron más que tu felicidad». Nos quedamos así por un largo momento. Cuando finalmente nos separamos, me acerqué a la cama de Valeria. Ella me miró con ojos hinchados y rojos. «Bienvenida a la familia», dije, tomando su mano, oficialmente. Ella sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa genuina, cálida. «Gracias, mamá Mariana». «Mamá Mariana», las palabras resonaron en mi corazón de una manera que no esperaba. «Cuídate mucho y cuida a mi nieto». «Lo haré, lo prometo». Salí del hospital sintiéndome extrañamente ligera a pesar de todo. Sí, había sacrificado parte de mi fondo para el tratamiento. Sí, probablemente tendría que ajustar mi plan médico. Sí, los próximos meses serían difíciles, pero había recuperado a mi hijo, y eso, al final, no tenía precio. Estoy sentada en el sofá de mi sala, con una manta sobre las piernas a pesar de que es julio y hace calor. La quimioterapia me ha dejado con una sensibilidad permanente al frío. Mi cabello está comenzando a crecer de nuevo, pequeños pelitos grises que Valeria dice que me hacen ver distinguida. En mis brazos duerme Sofía, mi nieta, 3 semanas de nacida, 6 libras de perfección absoluta con los ojos de su padre y la nariz de su madre. Daniel está en la cocina preparando la cena. Algo simple, pasta con pollo, porque mi estómago todavía es delicado. Valeria está recostada en el otro sofá, recuperándose todavía del parto que fue complicado pero exitoso. Los últimos 6 meses han sido los más difíciles y, paradójicamente, los más significativos de mi vida. La quimioterapia fue brutal. Hubo días en que no podía levantarme de la cama, días en que vomitaba todo lo que intentaba comer, días en que miraba mi reflejo en el espejo, calva y demacrada, y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Pero nunca estuve sola. Daniel estuvo en cada sesión de quimio, cada una, sentado a mi lado, sosteniendo mi mano cuando las náuseas eran insoportables, distrayéndome con historias tontas de su nuevo trabajo en una empresa más pequeña, pero donde, según él, finalmente se siente valorado. Valeria, incluso durante su embarazo de alto riesgo, me visitaba constantemente. Me traía caldo de pollo hecho por su madre, me leía en voz alta cuando yo estaba demasiado cansada para sostener un libro, me pintaba las uñas de colores brillantes porque decía que necesitaba algo alegre que mirar. Fuimos a terapia. Las 3 primeras sesiones fueron incómodas, llenas de silencios tensos y acusaciones apenas contenidas, pero lentamente aprendimos a escucharnos realmente, a expresar necesidades sin atacar, a pedir perdón sin justificaciones. Aprendí que mi amor, aunque genuino,
había sido asfixiante, que mis expectativas, aunque bien intencionadas, habían sido una carga, que mis palabras, aunque cuidadosas, habían dejado cicatrices. Daniel aprendió que su silencio había sido tan dañino como cualquier crítica, que asumir era más fácil que comunicar, que huir de los problemas solo los hacía más grandes. Y Valeria, dulce Valeria, aprendió que tenía voz en esta familia, que su opinión importaba, que no tenía que ser perfecta para ser amada. El doctor Ramírez me dio la noticia hace 2 semanas. Estoy en remisión. El cáncer respondió bien al tratamiento. Necesitaré chequeos constantes durante los próximos 5 años, pero el pronóstico es excelente. Cuando Daniel escuchó la noticia, lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde el funeral de su padre. «Pensé que te iba a perder», dijo entre sollozos. «Pensé que mi egoísmo te había matado». «No me perdiste», le respondí, limpiando sus lágrimas. «Me encontraste. Finalmente me encontraste». Sofía se mueve en mis brazos. Hace un ruidito pequeño. Abro los ojos para mirarme, esos ojos oscuros que todavía no han definido su color permanente. «Hola, mi amor», le susurro. «Hola, mi pequeña». Daniel sale de la cocina limpiándose las manos en un trapo. «La cena está casi lista. ¿Cómo está la princesa?» «Perfecta, absolutamente perfecta». Se sienta a mi lado, mira a su hija con una expresión de asombro que no ha disminuido desde que nació. «Gracias, mamá», dice en voz baja. «¿Por qué?» «Por darme una segunda oportunidad, por no rendirte con nosotros, por...» Su voz se quiebra ligeramente. «Por escoger quedarte». Tomo su mano con la mía, la que no está sosteniendo a Sofía. «Tú también elegiste quedarte», le digo. «Cuando todo se puso difícil, cuando viste lo feo del cáncer, cuando tuviste que limpiar mi vómito y cargarme cuando no podía caminar, elegiste quedarte. Eres mi mamá. ¿A dónde más iría?» Sonrío. Hace 6 meses esa respuesta habría sonado obligatoria. Ahora suena verdadera. Valeria se une a nosotros, acomodándose al otro lado de Daniel. «¿Foto familiar?», sugiere, sacando su teléfono. Nos acomodamos. Daniel en el medio, Valeria de un lado, yo del otro, Sofía en mis brazos. Una familia imperfecta, llena de cicatrices y errores pasados, pero una familia al fin. Valeria toma la foto con el temporizador. Todos sonreímos. Sonrisas genuinas, no forzadas, no falsas. Esta foto será diferente a las de la boda. Esta foto me incluirá. Y esa simple diferencia lo cambia todo. Miro a mi alrededor, a mi hijo que casi pierdo por orgullo, a mi nuera que casi nunca conocí por suposiciones, a mi nieta que casi no nació por falta de recursos. Pienso en todos los casi que pudieron destruirnos, pero no lo hicieron, porque al final elegimos el camino difícil, el camino de la honestidad brutal, el camino del perdón sin condiciones, el camino del amor que no exige perfección, sino presencia. «Te amo, hijo», digo, apretando su mano. «Yo también te amo, mamá». Y esta vez, ambos sabemos exactamente qué significa eso, sin expectativas ocultas, sin miedo sin nombre, sin verdades a medias. Solo amor, imperfecto, complicado, pero completamente real. Sofía abre los ojos otra vez y juro sonríe, y en ese momento, en mi sala llena de la gente que casi perdí, me doy cuenta de algo fundamental. El dinero se recupera, los tratamientos terminan, el cabello vuelve a crecer, pero el tiempo perdido con las personas que amas, ese nunca regresa. Aprendí esa lección de la manera más dolorosa posible, pero la aprendí, y eso, al final, es lo que importa. Si te gustó el video, dale like y comenta qué te pareció. Nos vemos.